Hola amigos. ¿Cuántos ejércitos en el mundo tienen 427 aviones, 233 helicópteros, 4.178 vehículos aéreos no tripulados, 422 sistemas de misiles antiaéreos, 9.176 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.100 vehículos de combate de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, 4.828 piezas de artillería de campaña, cañones y morteros, y 10.233 unidades de vehículos militares especiales? Está claro que pocos, incluidos los países de la OTAN. Pues bien, según el Ministerio de Defensa de Rusia en su comunicado de hoy, dice que es todo lo que le ha destruido a la OTAN en lo que va de guerra. Hoy mismo, según publican en agenciaavia.pro, el ejército ha informado de la destrucción de 7 misiles de crucero Storm Shadow de la OTAN a la vez. El ejército ruso derribó 7 misiles Storm Shadow en un solo día. Esto subraya el éxito de la lucha del ejército ruso con una nueva amenaza grave, que sorprendentemente, ha tardado solo 3 días en obtener las firmas digitales de estos misiles. Los misiles tácticos de crucero británicos son una amenaza muy seria. Esto se debe principalmente al hecho de que dichos misiles pueden lanzarse a una distancia de hasta 560 kilómetros, lo que, entre otras cosas, amenaza a Moscú. Sin embargo, el progreso en las últimas 24 horas sugiere que tal amenaza ahora es mínima. No se especifica con qué armas fueron interceptados los misiles británicos Storm Shadow, ya que tampoco se sabe cuáles fueron exactamente los objetivos de los ataques. Según datos oficiales, el Reino Unido tiene la intención de suministrar a Ucrania 600 misiles Storm Shadow, 200 de los cuales ya han llegado al territorio de Ucrania. Por su parte, Emmanuel Macron anunció también los planes de su país para transferir misiles de largo alcance a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda. Así lo informan medios locales, aunque vale la pena considerar que ya han aparecido imprecisiones en la prensa en las traducciones de las declaraciones de Macron. Es importante señalar que Francia, al igual que el Reino Unido, está armada con misiles Storm Shadow de largo alcance, que se conocen en el arsenal francés como Scalp-G. Estos misiles podrían ser un impulso significativo para las capacidades defensivas de Ucrania, dada su capacidad para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 560 kilómetros. Sin embargo, en un acto que solo se puede calificar de asombroso, Macron subrayó que Francia no está en guerra con Moscú y por tanto no proporciona a Ucrania armas que le permitan atacar a Rusia y llegar a su territorio. En este sentido, se espera que los misiles se utilicen exclusivamente con fines defensivos. Acojonante, de no verse no se puede creer. No me extraña que piensen que somos todos gilipollas por creernos semejantes chorradas y encima ganan elecciones. Dado que el Reino Unido tiene la intención de transferir 600 misiles a Ucrania, 200 de los cuales ya se han enviado a Kiev, Francia puede transferir una cantidad similar de misiles. Pues resulta que encima son capaces los franceses de no atreverse a no comprar a Rusia uranio para sus centrales nucleares. No serviremos a Rusia, dicen los franceses. La ministra de Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, dijo que su país no tiene la intención de abandonar el contrato con Rusia para el procesamiento de uranio regenerado. Ella explicó esto diciendo que Francia no serviría a Rusia. ¿Afirmación paradójica? La ministra explicó que si se rescinde el contrato, esto traerá a Rusia muchos beneficios en comparación con lo previsto por los términos del contrato actual. Probablemente, estemos hablando de pagar una gran penalización en caso de rescisión del contrato. Lo dicho, nos toman por gilipollas. Recordemos que en la prensa occidental desde hace bastante tiempo se viene señalando la gran dependencia de Europa y Estados Unidos del suministro de uranio enriquecido procedente de Rusia, que se utiliza como combustible para las centrales nucleares. El uranio reciclado se obtiene en Francia durante el procesamiento del combustible nuclear gastado en las centrales nucleares locales. Luego se envía a Rusia, donde se vuelve a enriquecer con uranio 235. Y de ella en Francia producen combustible nuclear. En 2018, la empresa Technavexport, que forma parte de la estructura de Rosatom, así como la francesa Electricité de France, firmaron un contrato para el procesamiento de uranio regenerado.
En 2022, Electricité de Francia compró 153 toneladas de este uranio enriquecido de Rusia. Esto significa que Rusia representó el 15% de las entregas de la empresa francesa, señala Reuters. La importante dependencia de los suministros de Rusia dificulta la introducción de sanciones en el sector nuclear. Uno de estos días se celebrará en Francia una reunión de representantes de la industria nuclear de 16 estados europeos. Durante este encuentro se va a debatir sobre la construcción de cadenas de valor europeas de sostenibilidad e independencia del sector energético. Pero anteriormente las autoridades húngaras anunciaron que se opondrían a cualquier intento de imponer sanciones contra la industria nuclear rusa a nivel de la Unión Europea. Y esto también es bastante comprensible. El año pasado, la Autoridad de Energía Atómica de Hungría otorgó a Rosatom un permiso para la construcción de las unidades de potencia 5 y 6 de la central nuclear de Paks. En cuanto a la guerra, según el canal de Telegram militarista, según uno de los oficiales de la OTAN que proporcionó apoyo de cuartel general para los contraataques en los flancos del grupo Bakhmut el 12 de mayo. Ucrania sufrió una de las mayores pérdidas desde 2014, 1.725 personas murieron. Según el canal, detuvieron los ataques de la segunda brigada Azov en el flanco sur, 2 brigadas mecanizadas y un batallón de fusileros motorizados en el flanco norte, y las pérdidas ascendieron a un regimiento. La rápida retirada de las tropas rusas a la llanura y el bombardeo de tanques, artillería y aviones rusos en la línea de defensa preparada a gran altura provocaron grandes pérdidas. Un gran número de mercenarios extranjeros y grupos de extrema derecha están atrapados en Bakhmut. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan varios días intentando aliviar la presión sobre el grupo para que pueda retirarse, pero Rusia anula estos intentos con bombardeos masivos. En Ucrania empieza a escasear el combustible. El suministro de combustible es críticamente bajo en Ucrania. El Ministerio de Energía de Ucrania declaró que en caso de cese del suministro de combustible, el país podrá satisfacer la demanda de productos derivados del petróleo en solo 10 a 30 días, así lo afirmó el viceministro de Energía, Nikolai Kolesnik, informa el servicio de prensa del departamento. Todo depende de los suministros del oeste. Esto es críticamente pequeño, dada toda la astucia del enemigo con el que estamos tratando. No se puede descartar el riesgo de otro intento de privarnos de combustible, dijo Kolesnik. Según el viceministro, es necesario crear un stock mínimo de productos petrolíferos por un monto de hasta 90 días de importaciones netas diarias promedio. Por otra parte, China ha dado un paso que no gustará nada a la OTAN. Pidió a todas sus embajadas que retiren las banderas de Ucrania y los carteles en su apoyo. China instó a todas las embajadas a retirar las banderas y carteles ucranianos en apoyo a Ucrania, así lo informa la agencia de noticias japonesa Kyodo. Varias embajadas en Beijing instalaron carteles con la imagen de la bandera de Ucrania e inscripciones en chino e inglés. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió a las misiones diplomáticas que no utilicen las paredes exteriores de sus edificios para hacer propaganda y para evitar conflictos entre países. La República Popular China también dice que las embajadas y las organizaciones internacionales están obligadas a cumplir con las leyes y regulaciones chinas, aunque Pekín respeta la inmunidad diplomática. Esto se suma a la alarma de Occidente por los proyectos de Rusia y China en el Ártico. El desarrollo de la situación en el Ártico volvió a preocupar a Occidente. Esta vez, la cooperación entre Rusia y China se ha convertido en una preocupación, según Foreign Policy. En particular, el acuerdo que las estructuras rusas firmaron con la Guardia Costera china se considera una mala señal para los países occidentales. El material señala que supuestamente Rusia ya no puede defender sus intereses en el Ártico sin aliados, a razón por la cual Moscú, dicen, dio ese paso. Además, hay planes para establecer una estación de investigación para los países BRICS, en Svalbard. Hacemos notar que hasta el momento no hay detalles sobre este asunto, lo que no impide que la prensa occidental exprese sus temores y dudas al respecto. En el Ártico, ya se ha establecido la cooperación de la Guardia Costera con la participación de Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos.
pero estos países han suspendido la participación en el Foro de la Guardia Costera del Ártico, que actualmente está presidido por Rusia, dejando a la Federación Rusa como único participante, por lo que el Kremlin invitó a China, según Foreign Policy. Para China, que se considera un estado casi ártico, esta es una buena noticia. Sin embargo, para el resto de la parte prooccidental del Ártico, esta noticia es decepcionante, dice el artículo. ¿Por qué es decepcionante? Porque, según Foreign Policy, la Guardia Costera de China tiene una dudosa reputación que incluye acciones agresivas, y, a veces, ilegales hacia barcos de otros países. Es decir, la publicación estadounidense cree que los chinos expulsarán a los noruegos y finlandeses en el Ártico. Los dos países firmaron el acuerdo en una base en la costa ártica oriental de Rusia, que estaría más cerca de China, sino en Murmansk, a 3 horas en automóvil de la ciudad noruega de Kirkenes. Y según Fridtjof Nansen Arilmo, profesor de investigación del Instituto Noruego, la conclusión de tales acuerdos entre Moscú y Pekín es una señal alarmante para los países occidentales. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.